Uruguay empató 1-1 contra Arabia Saudita, en un partido que terminó dejando una sensación incómoda para los de Bielsa. Porque si uno mira solo el resultado, puede parecer un empate parejo, pero la realidad es que Uruguay fue mucho más en el segundo tiempo, tuvo las ocasiones más claras, metió a Arabia en su propia área y mereció llevarse los 3 puntos. Entonces, la pregunta es clara: ¿Uruguay dejó escapar la victoria o Arabia Saudita sobrevivió gracias a su portero? Porque durante la primera media hora el partido fue bastante pobre. Hasta el minuto 22 no había prácticamente nada de ninguno de los dos equipos. Ritmo bajo, poca imaginación y dos selecciones que parecían más preocupadas por no equivocarse que por lastimar. Uruguay intentaba ser sólida, pero no lograba encontrar fluidez. Arabia Saudita, por su parte, tenía pocos recursos en ataque, pero poco a poco empezó a soltarse. Al minuto 29 llegó el primer aviso serio de Uruguay. Araujo se lanzó de palomita y obligó al portero saudí a intervenir para evitar el primero. Parecía que esa jugada podía despertar a Uruguay, pero Arabia empezó a crecer en el partido. Al minuto 37 apareció Muslera con una tajada de reflejos tremenda para sacar lo que pudo ser el 1-0 saudí. Fue una de esas acciones donde el portero se agranda y mantiene vivo a su equipo, pero Arabia ya estaba avisando. Al minuto 39 tuvo buenos momentos, empezó a incomodar más y apenas un minuto después encontró su premio. Minuto 40, tiro de esquina para Arabia Saudita. Muslera deja un rebote y Al-Manri, el defensor central saudí, apareció para mandarla a guardar. 1-0 para Arabia Saudita. Un golpe duro para Uruguay, no solo por irse abajo en el marcador, sino porque el primer tiempo ya venía siendo demasiado plano. Uruguay no estaba encontrando ideas, no estaba imponiendo ritmo y Arabia con poco había logrado hacer daño. Pero en el segundo tiempo cambió el partido. Uruguay salió con otra actitud, más agresiva, más suelta y con más intención de atacar. Ya no era ese equipo lento del inicio, ahora empujaba, recuperaba más arriba y empezaba a exigir al portero saudí. Al minuto 59, Ugarte tuvo una clarísima y mandó un tiro al poste. Ahí Uruguay empezó a transmitir sensación de que el empate estaba cerca. Arabia ya no estaba igual, ya no encontraba salidas limpias y cada minuto que pasaba parecía meterse más atrás. Al minuto 64, Arabia sacó uno de sus puntas y pasó del 4-4-2 a un 5-4-1. Ese cambio lo dijo todo. Arabia ya no estaba pensando en buscar el segundo, estaba pensando en resistir. Al 66, Uruguay volvió a exigir al portero saudí con un tiro libre, y al 76, la imagen del partido era clarísima. Uruguay tenía encerrada a Arabia en su propia área. Los de Bielsa eran mucho más, y al minuto 79 llegó por fin el empate. Maxi Araujo cazó un rebote del portero saudí y prendió la pelota de primera intención para poner el 1-1. Fue casi una devolución de la historia del primer gol. En el 1-0, Muslera había dejado un rebote que Arabia aprovechó, y ahora era el arquero saudí quien dejaba una pelota viva para que Uruguay castigara. 1-1. El empate era justo. Pero Uruguay no se conformó. En los últimos minutos, los sudamericanos fueron completamente superiores. Arabia no tuvo una ocasión real de peligro en toda la segunda parte y terminó completamente replegada, defendiendo como podía. Al 90+1, Uruguay seguía haciendo mucho más, y al 90+2 llegó la jugada que pudo cambiarlo todo. Federico Valverde sacó un trayazo desde media distancia, un disparo potente de esos que parecen ir camino al gol, pero el portero saudí metió un manotazo enorme y le negó la victoria a Uruguay. Fue la gran imagen del cierre. Valverde no tuvo un partido brillante, pero ese remate pudo haber sido el momento que salvara la noche uruguaya. No entró. Final del partido: Arabia Saudí 1, Uruguay 1. Un empate que para Arabia sabe a resistencia y para Uruguay sabe a oportunidad perdida. Porque Uruguay mejoró muchísimo en el segundo tiempo. Fue superior, generó más, metió a Arabia en su arco y mereció ganar. Pero el fútbol no premia solo la intención. Uruguay perdonó, chocó contra el poste, chocó contra el portero saudí y terminó pagando un primer tiempo demasiado flojo. Arabia, por su parte, hizo su partido. Golpeó en una pelota parada, se replegó, cambió a línea de 5 y defendió el empate con todo lo que tenía.
y si hubo un héroe del partido, fue su portero. Primero sostuvo Arabia cuando Uruguay empezó a empujar, y al final sacó ese disparo de Valverde que pudo haber sido el 2-1. Uruguay mereció más, Arabia resistió, y este empate deja una advertencia para los de Bielsa. En un mundial no puedes regalar un tiempo entero y esperar que 45 minutos de superioridad siempre te alcancen para ganar. Ahora bien, dime qué te pareció este partido. Escríbeme en los comentarios. ¿Te imaginaste que Arabia Saudí iba a pegar primero que Uruguay? ¿Qué te pareció la reacción de los de Bielsa? ¿Qué te pareció el partido de Fede Valverde? ¿Crees que cumplió o se quedó corto? Te leo en los comentarios.